Bueno, académicas del cuerpo médico. El día de hoy tenemos la presentación del tema multimodalidad en la evaluación de la enfermedad cardiovascular, que nos va a presentar la doctora Talledo en la moderación de la doctora Zoila Rodríguez. Le voy a dar la palabra a la doctora Zoila Rodríguez, agradeciendo de antemano la participación de su área. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a todo nuestro servicio para estas actividades académicas. Doy la bienvenida a la doctora Luisa Talledo, ella es jefa del servicio y hoy día nos va a presentar un tema muy importante sobre la evaluación multimodal de la enfermedad cardiovascular. Adelante, por favor, doctora Talledo. Gracias, doctora Gladys. Gracias, Zoila, por la presentación. Vamos a iniciar la presentación académica. Es un tema que muchos estamos tratando de desarrollar y que estoy segura nos va a ayudar en la toma de decisiones y sobre todo hacer un recordar y un repaso de algunas indicaciones o de algunas observaciones específicas de cada prueba diagnóstica. En general, nuestra red de apoyo a los pacientes, desde muy pronto, cuando inició la cardiología, se basaba básicamente en lo que tenemos en la parte de abajo, ¿no? En el examen clínico, en el estetoscopio, ¿no? Una vez aparecido, podríamos haber iniciado el examinar el paciente, el hallar su cuadro clínico con una radiografía de tórax, ¿no? O en lugares en los que no contamos con técnicas diagnósticas más avanzadas, son estas las herramientas con las que se cuenta y es buena parte de nuestro país que realmente hace el diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares de esta forma y más se basan en la clínica y en el electrocardiograma. ¿No? Una vez que ha avanzado la ciencia y la tecnología, pues desde los años 50 ya iniciamos a hacer ecodoppler a los pacientes y a darnos una mejor idea de qué patología cardíaca, estructural o funcional podrían tener. Y la eco de la misma forma fue avanzando, ¿no? Avanzaron con el uso de contraste, el uso de pruebas funcionales tipo el strain longitudinal, que actualmente ya es una técnica bastante difundida, aunque no tan disponible, pero sí de mucha ayuda para el diagnóstico de nuestros pacientes. Y en lo que es la imagen por radiología, pues también ha habido un aumento de las indicaciones y de las tecnologías que se van desarrollando, ¿no? Tenemos la tomografía cardíaca como uno de los principales pilares en el diagnóstico en los lugares en los que se cuenta, sobre todo de tomógrafos de baja radiación, volumétricos como el de nuestro servicio, en los que en realidad el beneficio de los pacientes es muy grande, ¿no? Y en el caso de otro tipo de radiaciones, pues ya también desde los años 50, pues se ha visto una mejor indicación o mayor tipo de pruebas diagnósticas funcionales como el SPECT miocárdico, que igual la tenemos disponible en el servicio, que nos ayuda a diagnosticar enfermedad coronaria, isquemia y algunas otras patologías que vamos a desarrollar, y el PET, que ya es una técnica mucho más sensible para este tipo de diagnósticos, además de que nos da parámetros funcionales y de reserva de flujo que muchas veces son necesarios cuando ya se tienen muchas dudas diagnósticas. Otra prueba bastante interesante y muy desarrollada o ya inicialmente desarrollada en nuestro país es la resonancia magnética, que sí también nos da un gran rango de diagnósticos y de ayuda diagnóstica, sobre todo en lo que son las miocardiopatías. Entonces, las pruebas en general para hacer diagnóstico en cardiología, pues son múltiples, como mencioné, pero tienen todas sus ventajas y desventajas, su sensibilidad y especificidad. Tenemos, por ejemplo, la prueba de esfuerzo con una sensibilidad para hacer diagnóstico de enfermedad coronaria del 58%, una especificidad del 62%, y con las principales fortalezas que, como mencionamos, está más accesible, nos da otros datos tipo capacidad funcional, datos pronósticos en cuanto a los scores de riesgo, la respuesta presora, la respuesta
de la frecuencia cardíaca, así como la presencia o no de arritmias durante el ejercicio, que nos dan un dato también importante para lo que es pronóstico y el momento de hacer un tratamiento, por ejemplo, en lo que son valvulopatías, en algunas fallas cardíacas que se evalúa el seguimiento mediante el empeoramiento de los síntomas en el ejercicio. Sin embargo, la limitación de las mismas puede ser limitada porque no hay una localización específica en lo que es enfermedad coronaria del defecto, porque muchas veces hay falsos positivos, alteraciones electrocardiográficas y, bueno, su precisión puede ser un poco limitada en ese aspecto. Y a veces necesitamos corroborarlo ya con una prueba de imagen un poco más avanzada. La tomografía cardíaca se ha posicionado con alta sensibilidad en lo que es diagnóstico de enfermedad coronaria, alcanzando niveles de hasta 97, 99%, con una menor especificidad, porque si bien sabemos que hace un buen diagnóstico de lesiones coronarias, pues no tiene del todo una evaluación funcional. Y por lo tanto, en algunos casos, dentro de sus limitaciones, es que puede llevar a mayor tasa de cateterismo posterior, a colocación de múltiples stent y una falta del significado funcional de estas lesiones que pueden ser moderadas a severas y no tener necesariamente una repercusión funcional, justamente porque la fisiología cardíaca y coronaria es bastante compleja, depende no solamente del miocardio, sino de la resistencia vascular, de los colateralidad o las redes de vasos que se forman en el miocardio. Tenemos que dentro de las fortalezas, como mencionamos, puede llegar a ser una detección muy amplia de lo que es el espectro coronario, detectar otro tipo de etiologías, en el caso de valvulopatías que también puedan verse a través de la tomografía, problemas pulmonares, congénitos, y se asocia a reducir el riesgo de muerte y de infarto subsecuente. En cuanto a la ecoestrés, es una técnica también ampliamente desarrollada, un poco más disponible de repente en centros periféricos, que también tiene una buena sensibilidad y especificidad, como cerca o más del 80% en algunos casos, ¿no? Las fortalezas son justamente que no expone al paciente a radiación, que nos da una información del tamaño y los volúmenes cardíacos, y que se requiere una evaluación de la isquemia o que nos da una evaluación de la isquemia durante el ejercicio. Las limitaciones son que su precisión es limitada, sobre todo en pacientes con obesidad mórbida, en pacientes que no tienen buena ventana, que no pueden ser evaluados por una eco transtorácica basal anormal. Dentro de lo que son pruebas un poco más avanzadas, tenemos al PET como de alta sensibilidad y especificidad para lo que es precisión de isquemia, medidos de flujo miocárdico, mejora su especificidad al ser combinada con CT, porque hay una reducción de lo que son artefactos, ¿no? Hay una reducción de lo que es falsos positivos, y además hace diagnóstico de enfermedad microvascular, de viabilidad miocárdica mediante el uso del FDG, además de tener otras herramientas de tipo funcionales, como son la sincronía cardíaca y el hecho de la reserva coronaria de flujo, que también nos da gran información para lo que es. Dentro de sus limitaciones, como sabemos, no está disponible la prueba tan fácilmente, los costos son elevados. En nuestro país, por ejemplo, para lo que es detección de flujo miocárdico o de reserva coronaria, esta prueba todavía no está disponible por la falta de disponibilidad de los radiofármacos. En cuanto al SPECT miocárdico, la evaluación que podemos hacer en el instituto también es una prueba sensible y específica para lo que es evaluación de isquemia. La hacemos en el ejercicio o con test farmacológico ahora con pandemia. Sin embargo, tiene la emisión de radiación, dentro de sus limitantes, la precisión limitada en algunos pacientes que puede haber. ¿Hola? ¿Sí me escuchan? Ahora sí. Sí, Hubo un silencio de breves segundos, pero ahora ya se te escucha bien, Luisa.
Ya, gracias, doctora. En cuanto a la resonancia magnética, es una prueba de alta sensibilidad también y especificidad. Evalúa la isquemia, la viabilidad, la presencia o no de miocardiopatías y otras causas de falla cardíaca. No implica radiación al paciente, pero en algunos es muy difícil hacer la evaluación porque no tienen una tolerancia a lo que es las órdenes respiratorias, puede implicar más de una hora estar en la misma posición, no puede realizarse en pacientes con falla renal o que tengan marcapaso no compatible o con una frecuencia cardíaca irregular, ¿no? O aquellos que no pueden respirar profundo. En cuanto a todas estas pruebas, la mayoría o buena parte de ellas las tenemos disponibles en el instituto, entonces, si bien podríamos usar todas, no deberíamos exponer al paciente a ser irradiado, a ser usado contraste en forma consecutiva, entonces sí debemos posicionarnos en un escenario clínico para indicar la mejor prueba para nuestros pacientes. Así tenemos que en el escenario de falla cardíaca aguda, pues la inicial forma de ver a nuestros pacientes con clínica, electrocardiografía y una radiografía, de todas maneras sigue siendo el enfoque primario de todos ellos. El uso de la ecocardiografía, de hecho, como una herramienta de primera línea para hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca, de enfermedad estructural y además tener la visión pulmonar nos ayuda a ver el grado, el pronóstico y además el seguimiento del tratamiento de los pacientes. Durante una eco convencional, si bien en un enfoque inicial se puede hacer una eco inicial o una eco pocket, como lo mencionan en algunas revisiones, hacer una eco ya más formal nos puede ayudar a hacer una disquisición diagnóstica de si la falla es por insuficiencia mitral aguda, por una complicación mecánica, un CIB postinfarto, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de endocarditis infecciosa y necesidad de anticoagular en un paciente con FA aguda y que requiera una cardioversión eléctrica, pues la ET es mucho más valiosa en cuanto a la precisión diagnóstica. En estos pacientes con falla cardíaca aguda, evidentemente está limitado el uso de resonancia por el tipo de estudio que requiere estar en decúbito y con tolerancia de más de una hora en el equipo. Mientras que la tomografía sí nos ayuda bastante cuando tengamos un paciente con dolor torácico con duda, en el que querramos hacer un triple rollout o una descarte de embolismo pulmonar, de enfermedad coronaria y a la vez de enfermedad aórtica. En el caso de pacientes ya con falla cardíaca crónica, la eco de hecho sigue siendo el de primera línea para evaluar tanto la fracción de eyección y la estructura cardíaca, las alteraciones de la motilidad en el caso de enfermedad coronaria, y si ya tenemos que hacer un diagnóstico más avanzado con descarte de enfermedad coronaria, ya la resonancia es de gran ayuda. Tenemos, por ejemplo, en este paciente varón, ingresó a un centro periférico, 32 años con falla cardíaca, con signos y síntomas de falla cardíaca, radiografía de congestión pulmonar y se le encuentra este electrocardiograma disociado, 32 años es bastante raro. Le hacen un eco, pero bueno, al ser operador dependiente puede tener algunos fallidos en el diagnóstico. Inicialmente lo enfocan como un problema valvular aórtico, una válvula cuatricúspide, si no me he olvidado de este paciente, y lo refieren acá. Al hacer ya la eco en INCOR, pues sí se ve la insuficiencia mitral, sin embargo, estas imágenes me las proporcionó el servicio de cardio no invasiva, se ve justamente la ET ya con más precisión, pues una presencia de una válvula engrosada, muy irregular y que presenta un absceso perianular, dentro de la valva se ve incluso la presencia de gas, entonces ya nos está hablando no de una alteración genética de la válvula, sino de una endocarditis infecciosa probable y el paciente pues se beneficia rápidamente de un tratamiento quirúrgico y es para eso que hacemos las imágenes para tomar decisiones y muchas veces salvar la vida de los pacientes, ¿no? En cuanto a la eco, no solamente nos ayuda en cuanto a función ventricular, ¿no? Como ya había mencionado inicialmente, sí vemos la morfología, vemos la estructura y función de las válvulas, la evaluación de la motilidad regional,
Sin embargo, las técnicas más avanzadas, como la Eco 3D, pues como ven acá, nos permiten ver los datos hidrográficos mucho mejor y nos van a hacer una precisión mayor de lo que es evaluación de la fracción de eyección y de los volúmenes de diástole y sístole, ¿no? Tanto que pueden ser muy parecidos en resonancia como en Eco 3D. Como veremos, hay metaanálisis incluso que los evalúan o los comparan y que los encuentran bastante similares. Y justamente, aparte de mirar la función ventricular en pacientes en falla cardíaca, de hecho, se tiene que ver la evaluación del strain, ¿no? La deformidad miocárdica mediante el strain longitudinal global ha demostrado tener mucha información pronóstica, mucho más incluso que la fracción de eyección, sobre todo en pacientes con miocardiopatía infiltrativa, con enfermedad valvular, que se está buscando una evaluación más próxima para una reparación quirúrgica o un cambio valvular, ¿no? Estimar además los volúmenes nos permite hacer un seguimiento en lo que es, por ejemplo, valvulopatías para poder tomar una decisión quirúrgica. Si bien el operador es el principal, digamos, limitante, sin embargo, como mencioné, ya las técnicas de Eco 3D pues nos hacen mucho más fácil el diagnóstico. Y este metaanálisis pues demuestra que en casi 3.000 pacientes, tanto la Eco 3D como la tomografía son muy cercanas al gol estándar, que es la resonancia para fracción de eyección y medición de volúmenes, aunque todavía falta hacer estandarización porque sí surgen muchos estudios como este grupo, en los que se ve pues, que el strain longitudinal global pues, nos sirve en pacientes diabéticos, asintomáticos, con fracción preservada, dándonos un marcador pronóstico de mortalidad con un HR alto hasta en 1.1 y una P significativa para aquellos que tienen alteración del strain longitudinal global. En pacientes en falla cardíaca aguda también es un buen predictor de mortalidad. En este metaanálisis de 4.000 pacientes se vio que un deterioro del strain longitudinal de menos del 8% pues puede llevar a una alta mortalidad versus fracción de eyección incluso. En pacientes también hospitalizados con FEBI preservada es un marcador pronóstico de cómo va el tratamiento y seguimiento, incluso en mortalidad a 3 años. De la misma forma, en pacientes con estenosis aórtica severa sintomática puede haber un cambio o un punto de corte hasta el 14% como predictor de mortalidad. En insuficiencia mitral que van a MitraClip también es un predictor independiente de sobrevida con un HR hasta en 1.13 y predice una mortalidad postquirúrgica incluso, y en pacientes sobre todo en la era de la cancerología también, en los que tiene que medirse el strain longitudinal pre y post quimioterapia para evaluar si es que hay alguna cardiotoxicidad del fármaco y en todo caso implementar medidas para prevenir futuras recaídas y sobre todo falla cardíaca a largo plazo en estos pacientes. Como mencioné, uno de los puntos justamente es cardiomiopatías infiltrativas, en los que se puede ver una función preservada, pero ya hay una infiltración ventricular y auricular y el strain longitudinal ya nos habla de progresión de la enfermedad. Además de este escenario de falla cardíaca y de enfermedad valvular, en definir el tiempo de intervención, en guiar la terapia, el strain longitudinal es bastante sensible y específico para lo que es mortalidad, y como vemos, todos estos escenarios justifican el hecho de que sea una evaluación casi de rutina en estos pacientes con fracción de eyección preservada o disminuida con clínica de falla cardíaca. En cuanto a falla cardíaca crónica, como mencionamos, las cardiomiopatías son el principal foco que debe enfocarse el pedir una resonancia magnética, tanto para evaluar cardiomiopatía hipertrófica, restrictiva, evaluación de fracción de eyección, volúmenes, realce tardío y evaluación de la caracterización tisular. Se puede ver viabilidad en pacientes con enfermedad coronaria, se puede ver disquisición de miocarditis o de otro tipo de miocardiopatías infiltrativas, ¿no? Y hay algunas limitaciones, sobre todo en nuestros resonadores, que algunos no tienen esta caracterización tisular, en los que puede haber una infiltración difusa y por lo menos no darnos un patrón típico, ¿no? Pero son pocas limitaciones para lo que es diagnóstico de miocardiopatías. En cuanto a pacientes con enfermedad renal crónica y marcapaso, pues ya sabemos que no pueden emplearse.
Respecto al strain, pues también hay una buena correlación en pacientes con infiltración y con un strain longitudinal. De todas maneras, sigue siendo una herramienta diagnóstica para hacerlo en estos pacientes, y son estos pacientes los que requieren un mayor enfoque de lo que son la multimodalidad de la imagen. Otro tipo de imagen que puede emplearse ya en miocardiopatías más específicas es la detección de amiloidosis cardíaca con pirofosfato. Ya lo venimos haciendo en el instituto hace varios años y estamos teniendo un poco más de pacientes para evaluar. En este caso, nosotros inyectamos 740 megabecquerel de pirofosfato, o que puede ser 20 a 30 milicuries o 10 a 15 milisievert de radiación que se le da al paciente, y se le hace una imagen de hora y 3 horas, aunque estamos variando nuestros protocolos para determinar si hay o no presencia de captación del pirofosfato en pacientes con sospecha de amiloidosis. Y simplemente la visión es cualitativa, ¿no? El pirofosfato es un radiofármaco que se une más al hueso, no tendría por qué estar presente en corazón. Y si ya vemos una imagen así, con un brillo en el corazón, cuando hemos inyectado pirofosfato, pues tenemos que estar presente que, de hecho, la amiloidosis transthyretina, sobre todo, que tiene tan mal pronóstico y puede llevar al paciente a trasplante incluso, puede ser diagnosticado sin llegar a hacer una biopsia endomiocárdica ni un estudio genético, que sería lo ideal para hacer la confirmación diagnóstica, pero que no lo tenemos disponible a veces muy fácilmente, ¿no? Como vemos acá, esta es una imagen planar de una imagen estática a las 3 horas para ver la captación del pirofosfato, y este es el SPECT donde también se ve cómo capta tanto la pared septal como el lateral, a predominio pared septal, captación del ventrículo, captación de las aurículas también, o sea que hay una infiltración difusa del amiloide. Este es otro paciente que no hicimos en el hospital, donde también se ve la correlación entre la resonancia magnética con una infiltración casi difusa de aurículas y ventrículos, que también se correlaciona con los hallazgos en el test de perfusión, pero ya con pirofosfato. Y esta revisión americana pues nos habla, ¿no?, de que al haber una sospecha sin una discrasia presente de amiloidosis en la que se ha detectado por eco una infiltración, pues una de las primeras pruebas que debe hacerse es el test de pirofosfato. Si se encuentra que el test de pirofosfato es positivo, con un grado 2 a 3 de captación, pues debe sospecharse de una mutación por transthyretina. En otras realidades, pues se hace un test diagnóstico y con eso se hace ya el tratamiento, con o sin biopsia endomiocárdica para confirmarlo, ¿no? Y en el caso que no sea sugestivo, inicialmente debe ir a resonancia magnética, o en el caso que esté contraindicado nuevamente, estos pacientes deben ir a un test de pirofosfato. Igual el test de pirofosfato es bastante útil en hacer el diagnóstico definitivo. Y en otro tipo de valvulopatías que se ha visto utilidad del test de pirofosfato también es en estenosis aórtica severa. Hay varias revisiones, no las logré bajar, pero que nos hablan de un peor pronóstico en estos pacientes que vayan a implante de TAVI. Por lo tanto, debería ser un test dentro de nuestro esquema diagnóstico y pronóstico para decidir qué tipo de terapia vamos a llevar con estos pacientes. Endocarditis infecciosa es otro tema importante en cuanto a la multimodalidad de imágenes, porque si bien hacemos el diagnóstico inicial con una eco transtorácica, como siempre, de primera línea y al pie de la cama del paciente, puede haber hasta un 30% de pérdida diagnóstica, ¿no? Como en el paciente que les presenté, que es el mismo que pongo las imágenes acá a la derecha. Hay una mayor precisión de la tomografía y la resonancia. Si la tuviéramos disponible, pues deberíamos hacerla. En pacientes con problemas ya más complicados, como pacientes postcambio valvular, con una prótesis o una endoprótesis o un dispositivo tipo marcapaso desfibrilador, pacientes con dispositivos de asistencia que no pueden ir a resonancia, también es más recomendable enviarlos a una PET, siempre teniendo la idea de todas maneras que es más sensible y específico en el postquirúrgico tardío, después de las 8 semanas al menos del implante del dispositivo, porque la inflamación inicial puede confundir el diagnóstico, ¿no? Otra técnica que existe también es el SPECT con leucocitos, sin embargo es menos sensible y actualmente no hay el fármaco disponible en el país. Y nos ayuda además de ver el PET
la prótesis en sí, sino la presencia de otras embolismos a distancia sépticos, sobre todo. Por ejemplo, en este paciente que les había presentado inicialmente, le cambiaron la válvula y en la evolución presentó disnea y dolor torácico nuevamente, regresa, se hace una tomografía y se encuentran nuevamente pseudoneurismas y mayor compromiso valvular. Se hace una PET del paciente y sí se encuentra una captación, una inflamación difusa en toda la endoprótesis, en toda la prótesis, perdón, por lo que se requiere nuevamente un cambio después de aproximadamente 8 meses de seguimiento. En pacientes con síndrome coronario crónico a veces es necesario hacer multimodalidad porque no nos basta con la imagen anatómica. Esta, por ejemplo, es una paciente de 80 años que se hizo un SPECT-CT en otra institución y se vio justamente que tiene un score de calcio más de 1000. Entonces, ¿qué hacer con este paciente con un score de calcio más de 1000 y adulta mayor pero sintomática? Pues una evaluación funcional es tal vez una buena alternativa porque nos dice que no necesariamente el paciente tiene un compromiso de riesgo, porque medimos no solamente el porcentaje de isquemia y la valoración de la misma, ¿no? Sino que además podemos dar datos funcionales, si reduce o no la fracción de eyección, si aumentan los volúmenes, si hay dilatación transitoria, como factores pronósticos para lo que es próxima revascularización o colocar un stent y poner en riesgo sobre todo pacientes octogenarios no es muy conveniente en todos los casos, ¿no? Y justamente la multimodalidad nos permite que estratifiquemos a nuestros pacientes. A pacientes de baja o intermedia probabilidad pretest para enfermedad coronaria, pues podemos hacer una tomografía, mientras que en pacientes con este caso, por ejemplo, con alta o intermedia probabilidad, una mujer de 80 años con dolor típico, a veces no es suficiente hacer solamente estratificación anatómica porque justamente la parte funcional nos puede decir que esta paciente pues no necesariamente se va a beneficiar de revascularización porque hay una isquemia mínima en el ápex. Entonces podemos tratarla médicamente y en este caso sería más beneficioso dado que es una paciente adulta mayor y ya pone en riesgo este tipo de lesión al hacer el procedimiento. Entonces el SPECT y PET nos da una extensión, igual que la resonancia, pronóstico de isquemia, una evaluación de la viabilidad, ¿no? Y además la resonancia del plus de hacer una evaluación del realce tardío y de la presencia o no de otro tipo de miocardiopatías. En el caso de tomografía nos da la evaluación anatómica, sin embargo falta la parte funcional que aún no se puede hacer en el país, es un poco limitado y solamente lo tienen algunos software que no los tenemos a la mano. ¿En qué otro escenario es útil la multimodalidad de la imagen? Pues en la enfermedad valvular y en la era intervencional, ¿no? Todos los pacientes que requieren un cambio valvular percutáneo, un TAVI, pues requieren hacerse una tomografía, porque la evaluación por eco, si bien nos da el diagnóstico, nos puede dar un poco de baja sensibilidad en lo que es medición del anillo, por la forma elipsoide que tiene este anillo aórtico. La evaluación de la eco puede ser planar y finalmente no nos da las medidas precisas de la prótesis, por lo que se requiere de todas maneras hacer una imagen avanzada como una tomografía o una ET, que también puede ser equivalente, o una resonancia magnética en el caso que no tengamos la tomografía a la mano. Sin embargo, la imagen tomográfica ha mostrado, sobre todo ya con los últimos equipos como el que tenemos en INCOR, pues que nos da múltiples vistas, podemos hacer un análisis post-procesamiento, evaluamos las coronarias, puede haber una evaluación del calcio coronario, si hubiera un recambio valvular, pues del panus. Entonces, esta estratificación o esta modulación de la dosis, aparte de los filtros con los que cuenta, pues ya nos hacen un diagnóstico mucho más preciso, menos trabajoso, y por lo tanto el paciente puede beneficiarse con poca dosis de radiación y una menor dosis de contraste también. En el caso de resonancia nos ayuda el hecho de evaluar la turbulencia que puede haber a través de la válvula, y en el caso de insuficiencia mitral para pacientes que van a MitraClip de la misma forma, ¿no? Se requiere una precisión en cuanto a la medición del tamaño del anillo, por lo tanto se requieren técnicas más avanzadas para lo que es este tipo de diagnóstico. Estas imágenes las procesó la doctora Zoila y como vemos todos los planos ortogonales pues son
son indiscutibles para lo que es medición. En cuanto a enfermedad aórtica, también es necesario hacer multimodalidad porque la eco, como mencioné, aparte de solo darnos el diagnóstico, no nos permite ver tal vez con mucha precisión porque se requiere mucho tiempo y mucha exposición de repente en esta era de COVID del personal. Entonces, hacer una imagen con tomografía es mucho más rápido y más fácil para lo que es medición del arco aórtico, medición del flujo de ingreso, del aneurisma o del pseudoneurisma, evaluación del arco aórtico también se puede hacer mediante ET, ¿no? La resonancia es ventajosa en cuanto al seguimiento que podríamos hacer de los pacientes, sin embargo, sí se recomienda que si la imagen inicial fue una tomografía, pues la imagen de seguimiento sea una tomografía para que no haya variabilidad entre pruebas en la medición de diámetros y de seguimiento de las patologías, ¿no? En cuanto a aortitis, si la resonancia nos da una estratificación tisular, pues podemos evaluarla mediante resonancia. También puede ser mediante tomografía con evaluación de los software de diferencia de contraste. Sin embargo, el PET es un poco más específico en cuanto al hallazgo de la inflamación, ¿no? Podemos ver un aneurisma disecante total, pero vemos las zonas justo inflamatorias, probablemente por ahí es donde se hayan dado las rupturas o las alteraciones y la disección de este paciente, ¿no? Sin embargo, esto es un poco más difícil de usarlo porque no tenemos muy disponible el radiofármaco en estos momentos en el Perú, ¿no? Otro tipo de patología es la estenosis aórtica, que ya lo mencionamos anteriormente, sobre todo para la evaluación del calcio coronario y la aorta en porcelana. Una de las enfermedades cardiovasculares más importantes para los que también se requiere multimodalidad es el empleo de la resonancia, el empleo de resonancia y tomografía en lo que es enfermedad cardíaca congénita. La ventaja de la resonancia, ya sabemos, no nos da radiación y podemos hacer seguimiento a estos pacientes, sería de mayor utilidad. En el caso de la tomografía, la precisión diagnóstica, el postprocesamiento, esos son los principales pilares para lo que es su uso en enfermedad cardíaca congénita. En el caso de la resonancia nos permite, y tanto de la resonancia y tomografía, evaluar las conexiones anatómicas, la función biventricular, la viabilidad miocárdica, la medición del flujo angiográfico, y bueno, en ambos casos podemos tener impresión 3D, ¿no? En el caso nuestro de INCOR, pues sí evaluamos transposiciones de grandes vasos, tetralogía de Fallot, sobre todo son las patologías más frecuentes que podemos ver mediante tomografía y en el seguimiento. En algunos casos hemos requerido, como en esta paciente, no logré bajar el cateterismo, es una mujer que fue operada en el 2004 por un YATEN y se hizo justamente esta perfusión porque tenía un cateterismo previo ya con una obstrucción del tronco coronario y en el seguimiento la paciente había presentado un dolor torácico atípico, ¿no? Se le hace estas imágenes de perfusión con una poca dosis de radiación y eso es importante en estos pacientes con enfermedad cardíaca congénita. Como mencionamos, habría que optimizar la dosis de radiación en las pruebas que utilicemos y usar la menor cantidad de pruebas posibles para evitar exponerlos mucho a radiación o a contraste. En este caso se le pidió la perfusión porque ya tenía una evidencia en el cateterismo de tener una obstrucción del tronco coronario. Luego de varios años se le pide una perfusión miocárdica cuando la niña ya va creciendo y porque tenía poca clínica la paciente y como ven aquí, esta es una fase de solo estrés, que es un tipo de protocolo que hacemos frecuentemente para pacientes, sobre todo mujeres y más si son pequeños, ¿no? En los que hacemos en este caso fue con ejercicio, o sea, hizo el ejercicio y se inyectó el radiofármaco, ¿no? Al hacer esta inyección se ve que hay una captación normal de todos los segmentos, se evaluó la motilidad y la parte segmentaria era normal, entonces el paciente se beneficia porque en este momento estamos viendo que no hay una isquemia, no hay una hipocaptación ni en el eje corto, ni en el eje largo vertical, ni en el horizontal. Sin embargo, la niña en un par de años posteriores, que esto ha sido
hace poco, en noviembre, pues ya ha presentado más síntomas, más disnea y una limitación de la capacidad funcional, entonces ya se decide repetir la prueba de perfusión. Y pues ya se ve claramente que sí hay un defecto a nivel apical, anteroapical, ¿no? Y anteromedial, una hipocaptación moderada, un poco leve en la parte medial, reversible en estrés y reposo del radiofármaco, y en este caso ya nos está hablando de una repercusión funcional de esa obstrucción. Por lo tanto, la decisión probable a mediano plazo es que la paciente pues sea reintervenida para solucionar esta obstrucción. Otra función de la multimodalidad es, aparte de darnos estas lesiones o la presencia del stent, si está o no obstruido y verlo anatómicamente, es justamente este tipo de técnica que todavía está en investigación y que no tenemos el radiofármaco en el país para mirar la inflamación, ¿no? Para mirar la inflamación del stent, para mirar la inflamación de la placa, ¿no? Y con ello poder intervenir dando precozmente antiagregantes o hipolipemiantes. Y bueno, un tema que ya se ha tocado en la sesión anterior es cómo enfocar esta multimodalidad en la era del COVID. Bueno, en este momento, en esta forma que tenemos ya ahora de vivir, tenemos que tener en cuenta que la imagen de alguna forma nos expone menos al COVID. Sin embargo, de igual forma hay que buscar la mejor indicación para el paciente. Y tenemos que el paciente con COVID se puede presentar de diversas formas a la emergencia, ¿no? Con dolor torácico, con anormalidades del electrocardiograma, o bien puede venir ya con inestabilidad hemodinámica, con una disfunción sistólica, o con una presentación ya un poco más crónica o subaguda. Entonces, en cada escenario clínico tenemos que hacer un diagnóstico diferencial de cada uno de ellos, ¿no? Inicialmente el paciente de todas maneras va a requerir la evaluación mediante biomarcadores, ya que la troponina, la elevación del ProBNP es frecuente verlo, y nos va a dar un pronóstico, digamos, de la función cardíaca a largo plazo o del compromiso cardíaco que pueda tener el paciente con COVID. Asimismo, en el caso ya de tener un problema respiratorio principalmente, pues otro tipo de biomarcadores como la ferritina, el dímero D, la proteína C reactiva, la procalcitonina ya nos dan aquellos pacientes que pueden ir a hacer una neumonía más grande, sobre todo aquellos con linfopenia en la evaluación. Y en esos escenarios, pues vamos a decidir la mejor técnica diagnóstica. Esta revisión de panel de expertos del JAC nos dice que un paciente con síndrome coronario agudo, en los que tengamos directamente una elevación del ST, pues sí debe ir a cineangiografía de todas maneras en forma inicial, ¿no? Para hacer una angioplastía o hacer el descarte, sobre todo de enfermedad coronaria en ese contexto. Sin embargo, si ya tenemos un síndrome ST no elevado, hay que pensarla bien para exponer al personal. Entonces, de todas maneras, volvemos a la eco como enfoque diagnóstico inicial para lo que es alteraciones de la motilidad miocárdica, y en el caso que las encontremos, pues decidir una angiografía también a corto plazo. Y en el caso que esto sea muy difuso, pues ya pensar en otras técnicas diagnósticas como resonancia, SPECT, para hacer una evaluación de enfermedad coronaria, digamos, más crónica. En pacientes con enfermedad coronaria conocida, pues sí deberían ir a una prueba funcional inicialmente, y como sabemos por el COVID, pues idealmente es hacer una prueba farmacológica. El tipo que nos hemos acostumbrado a hacer prueba de esfuerzo primero y luego mandarlos, pues ya no es tan viable, porque ya sabemos, hay mucha aerosolización, microgotas, entonces no es la técnica inicial que deberíamos enfocar en estos pacientes ya con enfermedad coronaria conocida y síntomas atípicos, sino hacer de todas maneras una prueba de perfusión, sobre todo porque igual la ecoestrés expone mucho al personal a esta aerosolización.
En pacientes con inestabilidad hemodinámica igual, ¿no? La forma inicial de enfocar a los pacientes es con una eco de cabecera formal o bien una pocket si la tenemos, ¿no? Y hacer la disquisición si hay una enfermedad estructural pericárdica, valvular, una disfunción del ventrículo derecho, ya estamos pensando en un tromboembolismo pulmonar y por lo tanto la primera forma de descarte es una tomografía, ¿no? Mientras que si hay una disfunción sistólica con inestabilidad hemodinámica y con troponinas positivas, pues ya tenemos de todas maneras que hacer un cateterismo. Mientras que si las troponinas son negativas, más está enfocado hacia que tenía una cardiomiopatía previa o que puede haber una miocarditis y la forma de hacer el diagnóstico ya sería por resonancia o si tenemos PET o pensando en una cardiopatía infiltrativa por pirofosfato. Mientras que si tenemos un paciente con disfunción ventricular sin un shock evidente, igual vamos a enfocarlo a través de la eco, confirmar si es que hay alteraciones de las cavidades, si hay ventrículo dilatado, ¿no? Con alteración en las troponinas, vamos a pensar que hay una miocarditis o una cardiomiopatía existente, más si es que tenemos unas troponinas negativas, más nos sugiere una cardiomiopatía previa. En el caso de que tengamos un ventrículo izquierdo no dilatado, entonces igual las troponinas nos van a decir y las alteraciones electrocardiográficas sin más nos guían hacia un síndrome agudo coronario o a una miocarditis, una cardiomiopatía por toxinas, una taquicardia, una miocardiopatía mediada por taquicardia o una cardiopatía infiltrativa y ya vamos a usar y nuevamente la resonancia, el PET o el SPECT. Entonces va a depender del escenario clínico que tengamos, ¿no? En el escenario subagudo podemos tener a un paciente post-COVID que tiene una disfunción sistólica, entonces ahí vamos a igual hacer la diferencia mediante eco inicialmente, ¿no? De si hay una alteración miocárdica segmentaria o si es una disfunción miocárdica global y con ello hacer una disquisición diagnóstica si es que hay enfermedad coronaria y tiene baja probabilidad pretest, pues iría a tomografía, mientras que si tiene intermedia puede ir a SPECT miocárdico, resonancia o PET si lo tenemos a la mano. Entonces va a depender del escenario clínico en que nos encontremos para hacer una mejor diferencia diagnóstica en este contexto que ya tenemos de pacientes con COVID y en la que no solamente tenemos que tener en cuenta al paciente, sino también al personal que se expone a el virus. Pese a que tenemos esta contingencia, igual siempre la evaluación de multimodalidad va a ser centrado en el paciente, ¿no? Tenemos estas múltiples técnicas diagnósticas con diferentes indicaciones, desde la eco transtorácica, transesofágica, hasta las técnicas más avanzadas, y siempre van a tener un foco diagnóstico, ¿no? La ecocardiografía transtorácica nos sirve principalmente para evaluar fracción de eyección, volúmenes, estructura y función valvular. Nos ayuda en la evaluación de enfermedad coronaria mediante el uso del ecoestrés y nos ayuda bastante en lo que es endocarditis infecciosa y falla cardíaca aguda. La resonancia más está enfocada en la caracterización tisular, la miocardiopatía infiltrativa, ¿no? Y las miocardiopatías es la mejor en darnos fracción de eyección y volúmenes y también nos puede dar otros datos de viabilidad y de isquemia mediante el uso de adenosina. La tomografía nos va a dar datos muy precisos de circulación coronaria, enfermedad estructural y planeamiento de las valvulopatías, así como imagen vascular, bueno, a largo plazo, que ahora no lo tenemos. Y el PET y el SPECT, pues, son principales en la detección de la isquemia, la severidad y la presencia de la misma, en el caso del PET, hasta la reserva coronaria de flujo para ya evaluación de pacientes con enfermedad microvascular, la viabilidad en el caso del PET, la evaluación de la denervación miocárdica en los pacientes con miocardiopatía que requieren un DAI, por ejemplo, los pacientes con prótesis valvulares que requieran descarte de endocarditis infecciosa, que es a veces muy difícil de evaluar mediante eco, y los pacientes con miocardiopatías tipo amiloidosis en los que se requiere hacer un test de pirofosfato, la SPECT tiene un uso clave en estos casos. Entonces, a nuestra mochila de técnicas diagnósticas en las que inicialmente teníamos nuestro EcoPocket o nuestra radiografía y nuestro estetoscopio, vamos sumando cada vez más tecnología y probablemente esto vaya a avanzar mucho más rápidamente de lo que parecía.
Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Talledo, por su brillante exposición. Realmente creo que ha hecho una presentación de todas las, bueno, prácticamente ha abarcado todos los campos y la utilidad de la multimodalidad de imagen en los pacientes, ¿no? No sé si hubiese alguna pregunta. Hola, buenos días. Habla Armando Godoy. ¿Puedo? Sí, doctor. ¿Qué tal? Felicitaciones, Luisa. La imagen siempre cautiva, además de, lógicamente, el hilo conductor de la charla, ¿no? Poder integrar todo eso en una charla breve, compacta, es ya un arte. Desde ya mis felicitaciones. Estamos viendo este escenario, ¿no? Tomografía, angiotomografía coronarias, perfusión miocárdica. Ahora estamos viendo el escenario opuesto, perfusión miocárdica y tomografía coronaria. ¿Es factible eso? ¿Es razonable? Que ya vamos teniendo pacientes en los cuales ha habido, tal vez sea por el estresor, ¿no? En este caso que es adenosina, porque no estamos haciendo test de tipo físico, luego los pacientes habitualmente están medicados. Estamos encontrando ese sentido que normalmente no lo teníamos, ¿no? Tenemos primero la perfusión miocárdica y ahora estamos viendo tomografía. ¿Podríamos aclarar eso, por favor? Gracias. Bueno, en el caso de la evaluación del síndrome coronario crónico, muchas veces tenemos que hacer este tipo de multimodalidad porque tal vez no nos quedamos contentos con la evaluación de la perfusión de por sí, ¿no? Como lo mencionamos, hay algunos escenarios en los que se requiere porque la presencia de colaterales y la resistencia de los vasos a veces no nos llegan a dar una traducción funcional de las lesiones, ¿no? Pueden encontrarse lesiones moderadas con una isquemia importante y a veces pueden encontrarse lesiones severas con una isquemia leve o sin isquemia. Entonces, es justamente tanto de la evaluación de la anatomía coronaria como de la evaluación de la isquemia que vamos a tomar la decisión. Entonces, muchos médicos hemos visto que están empleando esta doble, digamos, utilidad para hacer justamente el empleo diagnóstico y como digo, no solamente depende de la anatomía muchas veces, ¿no? Y hemos visto que justamente los test de cateterismo cardíaco que llevan esta evaluación de IFR muchas veces no se correlacionan con la severidad que parecían. Entonces creo que por ello cada vez hay más, sobre todo en enfermedad coronaria crónica, utilidad de la multimodalidad para estos pacientes. En nuestro tomógrafo podemos ver stent pequeños, hasta de 3 milímetros a menos, pero hay stent que realmente a veces no son suficientes tienen mucho artefacto, por lo que muchas veces, aparte de la tomografía, se requiere hacer una evaluación funcional de los mismos, ¿no? Muchas gracias, Luisa. La doctora Gladys ha levantado la mano. No sé si desea comentar algo. No, si quería hacerle una pregunta a Luisa o pedirle un comentario, porque veo que el laboratorio de hemodinámica cada vez más hace FFR y FR, y quería un comentario en cuanto a la correlación de estas mediciones con el SPECT. Sí, doctora, gracias. En general, hay muchos estudios, sobre todo los estudios en los que se basa la SPECT, justamente son comparables o son comparativos con el IFR y el FPR. En el caso de SPECT sobre todo y evaluación de enfermedad coronaria crónica, los primeros datos que tenemos del CURASH y de otros subestudios son comparados SPECT con IFR y con FPR. Entonces hay una alta correlación, incluso 80% según esos estudios que igual son subestudios y son observacionales, sin embargo, en eso se basa la precisión diagnóstica del espectro. En el caso de laboratorios que tienen varios años de pruebas nucleares, por ejemplo, estos laboratorios, en el caso nuestro, por ejemplo, hemos ido cambiando el tipo de modalidad o el tipo de adquisición. Inicialmente hacíamos adquisiciones en supino, hacíamos una dosis, luego cambiamos otra dosis, ahora estamos haciendo protocolo de un día. Entonces,
eso nos da de alguna forma la certeza de que correlacionen bien con las evaluaciones anatómicas que tenemos tanto con tomografía como con cateterismo, porque hemos reducido la tasa de artefactos en nuestras adquisiciones, hemos reducido las adquisiciones, como dije, pueden ser solo estrés incluso, y con eso ya definir un diagnóstico. Entonces, en estos laboratorios en los que ya se tiene más experiencia y que se tiene a la mano la hemodinámica, tenemos un poco más de correlación en estas pruebas. Y justamente estamos tratando de llevar un estudio para hacer nuestra correlación acá a nivel local, de cuánto es la correlación entre perfusión y cateterismo, porque tenemos sí algunos pacientes, como menciona el doctor Godoy, y a quien agradezco también la pregunta, es que se usa esta multimodalidad a veces en forma excesiva, pero en algunos casos sí es necesario. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta quizás? Bueno, yo quería comentar que en realidad, bueno, felizmente creo yo existen muchas modalidades de imagen para la evaluación, especialmente de la enfermedad coronaria, ¿no? Entonces es importante, no es necesariamente que una técnica sea mejor que la otra y andar de repente en eso, o sea, hay que buscar la indicación de cada prueba e individualizando cada paciente y también teniendo en cuenta las contraindicaciones. No sé si de repente, Luisa, nos puedes mencionar en general, por ejemplo, algunas contraindicaciones para cada una de las pruebas, ¿no? Para poder saber seleccionarlo. Bueno, es que para una contraindicación de un paciente en una prueba tenemos otra con la que sí se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, no sé, los pacientes renales, por ejemplo, ¿qué nos puedes comentar sobre eso o otro grupo de pacientes? Sí, gracias, Zoila. Justamente, ¿no? Lo que mencionas, lo que inicialmente expuse, ¿no? En pacientes con marcapaso y enfermedad renal crónica con filtrado glomerular menos de 30, pues no se puede usar resonancia. En pacientes que no toleren tampoco el decúbito o que no puedan estar más de una hora inmovilizados o con claustrofobia, esa también es otra contraindicación de resonancia. Mientras que la tomografía está contraindicado sobre todo para pacientes renales, pacientes con alergia al contraste, que es la mayor parte de casos que tenemos, o buena parte de los casos que tenemos en perfusión, ¿no? Pacientes que no toleran o que no puede usarse contraste o que tienen alergia o con enfermedad renal crónica avanzada ya con filtrado glomerular menos de 30. Tenemos pacientes incluso en pretrasplante renal que les hacemos perfusión miocárdica para justamente como un protocolo pretrasplante para detección de enfermedad coronaria. Y en aquellos pacientes con marcapaso que también podemos evaluar mediante la perfusión miocárdica, las contraindicaciones de perfusión en realidad son pocas, tendrían que ver mucho con que ya se haya hecho un estudio inicial y no se vea bien o haya un artefacto de captación, pero hay pacientes, por ejemplo, asmáticos severos y que no lleguen a la frecuencia cardíaca deseada porque no pueden correr y la dobutamina les genera arritmias. Bueno, en esos pacientes estaría contraindicado hacer un test de perfusión, ¿no? Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Sí, yo quería preguntarle a la doctora, también estoy viendo muchos pacientes con aneurisma de aorta abdominal y lamentablemente muchos de ellos requieren un seguimiento tomográfico inclusive cada 6 meses y son pacientes que tienen muchas comorbilidades para enfermedad renal. Entonces yo sé que habitualmente se les pide un examen de creatinina y lo que quería saber es si su servicio cuenta con algún protocolo de estos pacientes con enfermedad renal. Sí, doctora, gracias. Actualmente sí contamos con un nefrólogo que también evalúa a los pacientes colocación de contraste, en tanto hemodinámica como tomografía. Entonces, en esos pacientes en los que se requiere hacer seguimiento y que se va a repetir el contraste en forma continua, pues sí requieren una hidratación previa, uso de cisteína en algunos casos, y una hidratación posterior, ¿no? En pacientes con uso de metformina, que también tienen problema renal, pues deberían suspenderla 72 horas antes, ¿no? Esas indicaciones básicamente las evaluamos en el servicio y si hacemos una evaluación por nefrología y una hidratación pre y post. Ahora en el servicio, porque tenemos un poco más de espacio, pero a veces sí es un poco complicado hacer esa coordinación, pero igual la llegamos a realizar, la preparación.
Una pregunta. ¿Quiere decir que si veo un paciente con enfermedad renal, le puedo mandar la tomografía y ya ustedes le hacen la evaluación renal, o ese paciente lo debo referir a su centro para que el nefrólogo dé recomendaciones? Y No, obviamente acá, sí, doctora, acá lo estamos haciendo. Sí, lo estamos haciendo porque ya tenemos un nefrólogo de planta o y sea, con ya él, ajá, perfecto, sí, ya perfecto. con él coordinamos todas las evaluaciones pre y la de seguimiento post contraste también. No, Yo quería felicitaciones. comentar algo más ahí, doctora, que de repente podríamos realizar en nuestra práctica habitual. Hace 2 años fui a una rotación en un hospital en Pensilvania, donde diariamente hacían un promedio de 40 estudios de aorta, entre estudios de aneurismas, post-TEBAR y TAVI, sin exagerar, entre 30 y 40. Y me sorprendí al ver que, por ejemplo, ellos tenían un protocolo donde pacientes con un aneurisma le hacían una tomografía con contraste inicial, y luego, como se hace el seguimiento cada 6 meses, en los siguientes controles no le colocaban al paciente contraste, solamente hacían el control del diámetro en tomografía sin contraste. Eso estaría de repente para conversar con los cirujanos, y ya si es que en el seguimiento en las tomografías sin contraste se ve que ha habido un crecimiento importante, recién se tiende a pedir la tomografía con contraste, ¿no? Porque para medir diámetros, con hacer una tomografía sin contraste está muy bien, no como primer examen, pero sí como control posterior y que podría servir, ¿no? En otros lugares lo que se hace es se hace una tomografía inicial y se continúa el estudio con resonancia para no irradiar tanto al paciente, que en el caso del estudio de resonancia para valorar diámetros de aneurisma no es necesario utilizar gadolinio. Entonces no estaría, digamos, contraindicado en estos casos, ¿no? Pero bueno, en nuestro centro no lo tenemos, así que podría ser una alternativa en pacientes renales en controles, hacerles sin contraste, y ya cuando se necesite realmente ya planificar de repente el tratamiento, poder ya pedirle con contraste con la evaluación con nefrología, ¿no? Claro, realmente me parece muy, muy importante lo que comenta Zoila, y sería cuestión de ponerse de acuerdo con el grupo de aorta y protocolizar, ¿no? Porque sí, pues realmente es un grupo de pacientes que, que son un problema al momento de querer pedir un examen de control y la limitante de la función renal, ¿no? Bueno, Sí, si no sé si hay algún comentario más o pregunta. Sí, alcé la mano. Sí, doctor. Eh, ¿Cuánto de los resultados que ustedes manejan son, digamos, negativos, ¿no? ¿Por qué? Porque también ante la eventualidad de la multimodalidad de imágenes, también el pedido se exagera, ¿no? Por eso se hizo bien claro y se habló desde el inicio de que el criterio clínico es muy importante. Tenemos que estratificar a nuestro paciente y sugerir una u otra cosa. Y eso, si ustedes tienen alguna data, me gustaría saber cuántos de los estudios que se pide son negativos. Y eso no significa que esté mal pedido, ¿eh? Ojo, que quede claro. Simplemente eso también nos puede dar una tendencia. Y lo otro, la seguridad de los estudios. Se ha visto en las tablas, en los gráficos, cuáles son las contraindicaciones, ventajas y desventajas. Pero nosotros, por ejemplo, de manera práctica, cada cuánto 30, tiempo debemos pedir un 40. estudio de perfusión miocárdica, cada cuánto tiempo podemos tener una tomografía. Veo que tú, por ejemplo, Zoila, haces hincapié en el tema de que la seguridad renal podría darse que en el siguiente control se haga solamente la adquisición de imágenes sin contraste. Para términos generales, ¿no? Para una orientación rápida, cada cuánto tiempo debemos pedir una u otra modalidad que tenemos en el INCOR, y lo otro, si tuvieran información de cuánto porcentaje de estudios son negativos. Gracias. Sí, de los pacientes del INCOR, más o menos 20 al 30% de los pacientes son normales, ¿no? Sin embargo, de los pacientes de redes sí podemos tener hasta un 30-40% de negatividad, digamos, ¿no? De un test de perfusión normal. Ahora, en estos pacientes, sobre todo mujeres, el doctor Mendoza está haciendo un protocolo también de hacer solo imagen de estrés, que es lo que les mencioné, ¿no? Si sale el estrés normal, ahí queda el estudio. Entonces, eso nos hace que irradiemos menos al paciente y expongamos menos al paciente también a contagio de COVID o al personal. En cuanto a tomografía, sí, ese dato no lo tengo, ¿no? Pero sí, sí hemos visto pacientes con coronarias, son los menos en realidad, los pacientes con coronarias normales, pero de perfusión es más o menos ese porcentaje. Y el otro fue, no me acuerdo la pregunta.
era más o menos de manera práctica, más o menos cada cuánto tiempo debemos pedir una modalidad Cada de cuánto examen. tiempo, eso no es, Hacemos, ajá, no está estudiado. Si hay una recomendación de la guía de si es apropiado o no un test de multimodalidad. En esa guía, es un poco antigua, del 2013, pero nos habla de que la perfusión, por lo menos en enfermedad coronaria, no debería pedirse, debería pedirse después cada 2 años a 3 años. En el caso de pacientes diabéticos, sí hay evidencia que nos da un menor pronóstico, o sea, a 1 año estaríamos hablando ya de que puede haber un cambio entre una y otra para lo que es enfermedad coronaria. Pero en pacientes no diabéticos puede, digamos, durar ese resultado hasta 2 a 3 años según el tipo de paciente que tengamos mirando, ¿no? Si es sobre la todo tomografía. paciente para chequeo de perfusión con revascularización, incluso la guía habla de 5 años por revascularización, ¿no? Claro, es un tema importante, ¿no? La seguridad radiológica, que ahora también es una norma, ¿no? Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Luisa, por su excelente ponencia, a todos los que han participado también, y gracias al cuerpo médico por organizar estas actividades. Ya seguro nos vemos la próxima semana.